La esperanza de la vida eterna. Ese es el tema que el día de hoy te queremos compartir y deseamos que el tema sea de edificación para tu vida, que puedas seguir creciendo en tu fe, porque ese es el propósito al compartir el evangelio, que tu fe siga creciendo y que puedas comprender plenamente los principios bíblicos, los principios de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Este tema que vamos a tratar lo vamos a ver en el libro de Tito y vamos a analizar algunas cosas, el por qué Pablo le escribió así a Tito, cuál fue ese propósito, qué es lo que deseaba el apóstol Pablo. Como contexto histórico recordaremos que Tito fue dejado en la isla de Creta y fue dejado con un propósito, para que corrigiese lo deficiente. Y vamos a entrar en materia y es importante que tú pongas mucha atención para que puedas comprender el tema, porque en este tiempo vamos a ver cuáles son las cosas deficientes que posiblemente se tuviesen que corregir en algunos lugares. Para eso nos sirve mucho la carta a Tito. Dice la escritura ahí en el capítulo 1, dice así, mira: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, 2, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a explicar estos versículos de la Escritura. Si gracias a Dios tú has vuelto a nacer, y al haber vuelto a nacer como hijo que eres de Dios, Dios te va a estar revelando su verdad. Recuerda bien, en cierto momento, cuando Cristo explicó una parábola en el Evangelio de Mateo, sus discípulos le dijeron: explícanos a nosotros la parábola. Y Cristo les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A los discípulos sí, porque habían creído genuinamente. Entonces, de la misma manera, para ti, para mí y para todo creyente alrededor del mundo, tú que tienes una fe igual que todos los hijos de Dios, Dios te va a estar dando conocimiento, te va a estar revelando su verdad. Recuerda lo que decía desde el Antiguo Testamento: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Cuando una persona tiene una fe genuina, como lo dice el versículo 1, por eso los enumeré 1, 2 y 3, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Cuando esa fe es genuina, como escogidos de Dios, Dios te va a estar dando conocimiento, y ese conocimiento te va a llevar a que vivas una vida de piedad, una vida de abnegación, una vida en la cual vas a tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando una persona no tiene una fe genuina, no está recibiendo el conocimiento de Dios mismo, no lo está llevando a una vida de piedad, sino que lo está llevando a una vida de impiedad. Muchas de las veces, sin ofender a ninguna persona, pero es necesario que entendamos correctamente los principios. Cuando una persona no está teniendo un cambio en su vida y sigue en una vida de impiedad, de maldad, de pecado, entonces es porque Dios no estará tratando con esa persona. Pero a ti y a todo creyente y a mí, Dios nos está revelando su verdad, pero no nada más una verdad que va a ser intelectual, sino una verdad que nos está llevando
a una transformación, nos está llevando a que cada día procuremos ser y nos esforzamos por tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe genuina, y eso es en estos 3 puntos lo que quiero aclarar primeramente, y espero que sea de edificación para ti. Dice la Escritura ahí en esta carta, en el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a hacer una pausa aquí. Dentro de las cualidades que debe de tener un anciano o una persona que está al frente de una congregación, es que debe de ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque en esta carta, dentro del contexto histórico, muchas veces entraban los judaizantes y le decían a la iglesia que no era suficiente con el sacrificio de Cristo, que tenían que hacer ciertas cosas que estaban marcadas en la ley, como la circuncisión, como el no comer ciertos alimentos, como el guardar ciertos días. Entonces el apóstol Pablo por eso dice que una persona que se va a nombrar para estar al frente de una congregación debe de ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas. Porque si no tenemos conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a detener a esos falsos maestros? Todos los falsos maestros se tienen que detener a través de la verdad. Cuando no se conoce la verdad, no se puede contrarrestar las falsas enseñanzas. Por eso es muy importante que tú, que vas iniciando en tu vida cristiana, tengas cuidado qué te están enseñando, y si tú quieres predicar, es necesario que entiendas los contextos históricos, culturales, para que veas qué era lo que quería corregir el apóstol Pablo y qué es lo que hay que corregir también en este tiempo. Dice la Escritura, enseguida dice así, mira, porque hay, en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjate bien lo que dice el versículo 11. A esas personas es preciso, es necesario taparles la boca, porque enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. En esa época te acabo de explicar que cuando entraban los judaizantes le decían a la iglesia que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar ciertas cosas de la ley, porque ellos no se querían separar plenamente de la ley. No entendían que aunque la ley es santa, la ley la dio Dios, pero ahora estamos en otra época, en otra dispensación, la dispensación del Espíritu Santo. Y cuando una persona se deja guiar verdaderamente por el Espíritu, es entonces como vamos a poder dar buen fruto para Dios. Ya que por la ley, antes de que se derramara el Espíritu, la ley decía lo que se tenía que hacer, pero como no había Espíritu, no había la capacidad para poder obedecer el mandato. Y una enseñanza que nos dejó muy clara nuestro Señor Jesucristo, también en los evangelios, fue, ya te lo expliqué en uno de los temas al inicio cuando empezamos a predicar, vino nuevo en odres viejos.
Nadie pone vino nuevo en odres viejos. Te expliqué que el vino nuevo representa la gracia. El odre viejo simboliza la ley. Pero como ese odre viejo ya había sido usado, era una bolsa de piel que cosían, ya había sido usado, ya le habían echado vino, el vino fermenta y al fermentar esa bolsa se inflaba y perdía toda su elasticidad. Y si volvían a echar vino nuevo, por lógica se iba a romper y se iba a desparramar el vino. Entonces ese odre viejo representa la ley, el vino nuevo representa la gracia. Si queremos mezclar la ley con la gracia, la gracia con la ley con la gracia se hace infructuosa, se va a desparramar. Por eso Pablo le decía a Tito, le dijo a Tito que era necesario tapar la boca a esas personas que por ganancia deshonesta enseñaban cosas que no convienen, trastornaban casas enteras. Y hoy en esta época sucede muchas cosas parecidas, porque muchas personas quieren obligar a la iglesia a guardar ciertas cosas de la ley. Le dicen a la gente que es maldita porque no diezma. Eso no debería de ser. También ya lo expliqué, por si tú no lo viste en los temas primarios, que eso no debe de ser. Porque si Dios ha bendecido a su iglesia, ¿cómo es posible que alguien se atreva a decirle a la iglesia que es maldito? ¿O acaso tiene más poder que Dios? Por eso es necesario entender correctamente el evangelio. Yo espero que este tema a alguna persona que esté enseñando en alguna congregación, en alguna denominación, le sirva para que no quiera mezclar la ley con la gracia. Porque eso es lo que ordenó Pablo, que les tapáramos la boca a esas personas, y hoy sigue pasando lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice la escritura enseguida, puso de ejemplo al mismo profeta Epiménides, que fue un profeta de esa época, un cretense también, el cual este profeta dijo de los de su propia raza, de los de su propio pueblo, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio, dice Pablo, de Epiménides es correcto, dice. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Porque los cretenses tenían fama de ser malas bestias, violentos, glotones, flojos, no querían trabajar. Por eso es que los menciona así. Y por eso, si se iba a elegir a alguien en la congregación para que compartiera la palabra, tenía que cumplir con ciertas características, con ciertas cualidades, para que pudiese contrarrestar a los falsos maestros. Dice después el apóstol Pablo: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjate bien lo que dice. No atendiendo a fábulas judaicas. Si retrocedemos a Colosenses 2:8, en donde ya hemos ido en algunas ocasiones, es lo mismo, nos sirve para reafirmar lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Porque allá en Colosenses 2:8 dice claramente el apóstol: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado. Hoy muchas personas le dicen a la gente que no coma carne, que no haga transfusiones de sangre, que tiene que diezmar, que tiene que guardar el sábado. Si no guarda el sábado es maldito, y muchas cosas por el estilo. Pero por eso es necesario ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que podamos contrarrestar
a esos falsos maestros. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, ¿por qué dice así en este versículo? ¿A quién se está refiriendo? Profesan conocer a Dios. Esos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con sus doctrinas contrarias a lo que enseñó Cristo. No está hablando de su vida personal, que también cuenta, no digo que no. Pero aquí específicamente se está refiriendo a esos falsos maestros que había en esa época y que hay también en esta época, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con sus enseñanzas, con sus herejías, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué lo dice así el apóstol Pablo? Porque se resisten a la verdad. No quieren ser persuadidos, no quieren ser convencidos, a pesar de que uno les explica contexto histórico cultural, lo que significa la palabra, lo que quiso decir el apóstol. Muchas veces, aún así, esos falsos maestros no se dejan persuadir. Déjame decirte, muchas veces he platicado con algunas personas, y no voy a decir nombres para que no me lo tomen a mal. Mucho tiempo prediqué que la salvación, cuando Dios la da, no se pierde. Pero esos falsos maestros muchas veces me echaron un montón. Y me decían que yo traía una doctrina mala, una herejía y cosas por el estilo. Cuando les enseño que hoy lo que deberíamos de procurar con la iglesia es que la iglesia camine a la santidad, que no vivamos de emociones, esas personas muchas veces se molestan. Y muchas veces me han llamado que soy terco. Es que nadie te gana una. No se trata de eso, sino que únicamente argumentan a su favor su criterio personal, pero nunca citan pasajes de la Escritura. Y cuando citan algún pasaje, lo tuercen completamente. Hacen de ese verso un pretexto para lo que están enseñando. Hay personas que han llegado a decir, es que por eso no prosperas, porque tú no diezmas, es que la maldición de Dios está en tu vida. Pero no va por ahí el asunto. Si Dios ya nos ha bendecido, ¿quién nos puede condenar? Por eso es necesario tener conocimiento de la palabra para poder contrarrestar esas falsas enseñanzas a esos falsos maestros. Tú que has recibido el Espíritu Santo, la vamos a poner bien fácil. Platica con Dios y pídele a Dios que te libre de doctrinas erradas, de falsas enseñanzas, de herejías. Pídele a Dios mismo y Dios te lo concederá. Porque si le pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él lo hará. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú estás recibiendo una sana enseñanza, valórala. Agradécele a Dios y deja que el Espíritu de Dios te guíe únicamente a la verdad, porque para eso vino el Espíritu Santo. Espero que este tema haya sido de edificación para tu vida, que Dios siga multiplicando su gracia sobre ti y sobre tus seres queridos. Bendiciones para todos y un abrazo.